Bueno, pues el proceso fue largo, porque además yo creo que una de las cosas con las que nos enfrentamos con las enfermedades o con las patologías derivadas del amianto es la falta de diagnóstico precoz. Entonces, bueno, él le estaban tratando, él no se encontraba bien y le estaban tratando, pues, en teoría de crisis de ansiedad. Le estaban tratando en un hospital público madrileño, que además yo considero que es un magnífico hospital, pero sí que es verdad que nunca pensaron, jamás le preguntaron en qué había trabajado. Sí que sabían que era empleado de banca, porque eso es lo que se rellena en primera instancia en cualquier ficha de cualquier centro hospitalario, pero nunca le preguntaron en qué había trabajado con anterioridad. Con lo cual, aun a pesar de las pruebas diagnósticas, nadie nos dijo que podía sufrir o podía padecer de un mesotelioma. Sí que es verdad que al final, cuando nos enteramos del diagnóstico, como yo creo que se enteran muchos de los afectados, en una fase casi terminal, pues es cuando ya no puedes hacer nada. Pues cuando nos encontramos con un diagnóstico, a falta de confirmar con una prueba diagnóstica en quirófano, ante un derrame pleural, y que bueno, que en principio se justificaba con la posibilidad de un adenocarcinoma. Sí que es verdad que a través de una citología médica se confirma el diagnóstico de un mesotelioma, que además se ve en una toracocentesis. Y bueno, pues ahí ya no hay nada que hacer. Es asumir que a tu marido con 53 años le quedan 3 meses de vida y nada más. Y entonces es cuando, a la vista de la patología médica ya confirmada, pues te preguntan que dónde ha trabajado. Y entonces, bueno, pues evidentemente ha trabajado teniendo relación con el amianto y, sin lugar a dudas, habiendo inhalado fibras de amianto. Era un aprendiz con 14 años que estaba cortando planchas de amianto para torres de refrigeración. Mire, yo confío en que la nueva administración recoja la voz de todos los afectados por las enfermedades del amianto, que sepan que evidentemente es un problema emergente, que ahí están las estadísticas de los últimos años, y yo creo que con la sensibilización que deben tener a este problema y a la cantidad de familias que nos ha afectado, pues empezar a hacer cosas que parecerían que ya deberían de estar hechas en España y que no existen. Pues, por ejemplo, saber cuántos casos existen de mesoteliomas, cuántos casos de cánceres de pulmón relacionados con el amianto hay en España. Sensibilizar también, y esto creo que es tremendamente importante. Yo siempre he pedido que haya un diagnóstico precoz, es decir, que se pregunte siempre, aunque se vea que la profesión no tiene nada que ver, la profesión actual, con el cuadro médico que presenta, se pregunte siempre en qué se ha trabajado, que se busquen las causas. Yo creo que hay muchísima bibliografía médica, hay ya sociedades científicas trabajando en esto. Tenemos la experiencia de Estados Unidos, que va bastante más avanzado que nuestro país. ¿Yo qué pediría? Pues que nos sensibilicemos con el caso de la enfermedad del amianto en España, porque sí que es verdad que ya cada día son más casos, sí que es verdad que son casos, sabiendo un poco cómo es la enfermedad, que se ha contagiado hace 40 años, pero que ahora es cuando están apareciendo, y que no lleguemos jamás a un diagnóstico, porque bueno, el mesotelioma es una enfermedad cruel, pero sí que tiene un buen resultado, se coge precozmente, y yo creo que muy pocos afectados pueden haber tenido la oportunidad de tener un diagnóstico precoz que les haya permitido seguir viviendo después de un diagnóstico.